Buenas noches, viajeros del tiempo. Bienvenidos una vez más a Somnialis, ese rincón nocturno donde la historia se convierte en compañía para tus horas de descanso. Aquí, bajo el manto estrellado de la noche, nos reunimos para recorrer juntos los caminos del pasado, esos senderos antiguos donde aún resuenan los ecos de civilizaciones que construyeron imperios sobre las montañas más altas del mundo. Antes de comenzar nuestro viaje de esta noche, me gustaría saber, cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas esta noche. Quizás estés en alguna ciudad moderna, rodeado de luces artificiales, o tal vez en un pueblo tranquilo donde todavía puedes ver las estrellas como las veían nuestros antepasados. Déjanos un comentario, queremos saber desde dónde nos escuchas, porque cada uno de ustedes trae consigo una perspectiva única a esta comunidad de amantes de la historia. Esta noche, queridos oyentes, nos embarcaremos en un viaje extraordinario hacia uno de los imperios más fascinantes que haya existido sobre la faz de la Tierra. Viajaremos a través de los Andes, esas montañas colosales que rasgan el cielo sudamericano, para adentrarnos en el mundo de los incas. Pero no hablaremos simplemente de batallas o de emperadores. No, esta noche exploraremos algo mucho más íntimo, algo que revela la verdadera esencia de esta civilización extraordinaria. Hablaremos de los festines en los caminos sagrados, de cómo los incas transformaron el acto de caminar y comer en ceremonias que unían lo divino con lo terrenal, lo político con lo espiritual. Descubriremos cómo estos banquetes monumentales, celebrados a lo largo de una red de caminos que superaba los 40,000 kilómetros, no eran simplemente comidas, sino complejos rituales que mantenían unido a un imperio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. Lo que compartiremos esta noche no son fantasías ni especulaciones románticas. Cada detalle, cada escena que pintaremos con palabras está fundamentado en documentos históricos meticulosamente preservados, en las crónicas escritas por los primeros europeos que testimoniaron estas maravillas, y en las evidencias arqueológicas que continúan emergiendo de las montañas andinas. Hemos consultado los trabajos de cronistas como Pedro Cieza de León, Bernabé Cobo, Garcilaso de la Vega el Inca, y los relatos administrativos que los propios incas guardaban en sus quipus, esos fascinantes sistemas de nudos que servían como registros contables y narrativos. Las excavaciones arqueológicas modernas en sitios como Tambo Colorado, Huánuco Pampa y docenas de tambos menores han revelado los restos de cocinas monumentales, almacenes repletos de ánforas de cerámica y salones ceremoniales donde se celebraban estos festines. Los análisis de polen, de restos orgánicos y de utensilios nos permiten reconstruir con precisión asombrosa qué se comía, cómo se preparaba y qué significado tenía cada elemento del banquete. Permíteme transportarte ahora a un momento específico en el tiempo. Es el año 1472 después de Cristo. El sol aún no ha alcanzado su cenit sobre las montañas del Cusco, la capital imperial, el ombligo del mundo como la llamaban sus habitantes. En lengua quechua, la llaman Cosco, que significa precisamente eso, el centro desde donde irradia todo el poder del Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones. En una sección específica del Capac Ñan, el gran camino del Inca, a 3 días de marcha al norte de la capital sagrada, se está preparando algo extraordinario. Cientos de personas se mueven con propósito coordinado. No son simples trabajadores, son especialistas en sus respectivos oficios, cada uno desempeñando un papel en una coreografía que ha sido ensayada durante generaciones. El aire frío de la montaña lleva el aroma del maíz tostándose sobre brasas de piedras calentadas. El humo se eleva en columnas azuladas hacia el cielo implacablemente azul de los Andes. En enormes ollas de cerámica, tan grandes que un niño pequeño podría esconderse dentro, hierve la chicha de jora, la cerveza sagrada hecha de maíz fermentado, cuya preparación había comenzado semanas atrás.
El Zapa Inca, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, el emperador divino, hijo del sol, está realizando uno de sus viajes imperiales. No viaja solo. Con él marchan miles, toda una ciudad móvil que incluye a sus esposas, sus consejeros, sacerdotes, guerreros de élite, cargadores, cocineros y los artesanos más hábiles del imperio. Y en cada tambo, en cada estación de descanso a lo largo del camino sagrado, se prepara un festín que no solo alimentará cuerpos, sino que renovará alianzas, consolidará lealtades y recordará a todos los presentes que el imperio inca no es mantenido únicamente por la fuerza de las armas, sino por la reciprocidad, por el intrincado sistema de dar y recibir que los incas llamaban Aini. Esta noche, descubriremos juntos cómo estos festines eran mucho más que comidas. Eran declaraciones políticas, rituales religiosos y expresiones de una filosofía que entendía que un imperio verdaderamente grande no se construye solo con conquistas, sino con la cuidadosa nutrición de las relaciones humanas y divinas. Así que, acomódate, querido oyente. Ajusta tu almohada, respira profundo y prepárate para caminar con nosotros por los senderos sagrados de los Andes, donde cada paso cuenta una historia y cada festín revela los secretos de una civilización que alcanzó alturas que todavía nos maravillan 550 años después de su caída. Comencemos nuestro viaje. Para comprender verdaderamente la magnificencia de los festines incaicos y su papel en los caminos sagrados, debemos primero retroceder en el tiempo, adentrarnos en las raíces profundas de donde surgió esta civilización extraordinaria. Los Andes centrales, esa columna vertebral montañosa de Sudamérica, han sido testigos de culturas humanas durante más de 15.000 años. Mucho antes de que los incas emergieran como fuerza dominante, estas montañas y los valles que las atraviesan habían visto el surgimiento y caída de civilizaciones sofisticadas. Los Chavín, los Moche, los Nazca, los Wari, los Tiahuanaco. Cada una de estas culturas había dejado su marca en el paisaje y en la memoria colectiva de los pueblos andinos. Pero fue en el Valle del Cusco, rodeado por picos que tocaban las nubes, donde alrededor del año 1200 después de Cristo comenzó a cristalizar algo nuevo. Los relatos tradicionales, recopilados siglos después por cronistas españoles como Juan de Betanzos y Pedro Sarmiento de Gamboa, hablan de un líder llamado Manco Cápac, quien, guiado por el dios Sol, Inti, emergió de las cuevas de Pacaritambo, para fundar lo que eventualmente se convertiría en el centro del mundo conocido. Más allá del mito, las evidencias arqueológicas nos muestran que los primeros incas eran simplemente uno más entre muchos grupos étnicos que competían por el control del Valle del Cusco. Eran, en esencia, un curacazgo, un pequeño señorío que controlaba apenas unos cuantos kilómetros cuadrados de territorio. Lo que los distinguiría, lo que los llevaría a construir el imperio más grande de la América precolombina, sería su genio para la organización social y su comprensión profunda de un principio fundamental de la vida andina, la reciprocidad. En el mundo andino, incluso antes de los incas, existía un concepto fundamental llamado Aini. Esta palabra quechua, simple en su pronunciación pero profunda en su significado, representaba el principio de reciprocidad mutua. Si ayudabas a tu vecino a construir su casa, él te ayudaría con tu cosecha. Si un curaca, un líder local, proveía chicha y comida para su comunidad durante las festividades, la comunidad trabajaría en sus campos cuando fuera necesario. Los incas elevaron este principio a nivel imperial. Comprendieron algo que muchos conquistadores no entienden: que un imperio no puede sostenerse únicamente sobre la amenaza de violencia. Debe ofrecer algo a cambio de la lealtad que exige.
Y lo que los incas ofrecían, entre muchas otras cosas, era generosidad ritual materializada en festines monumentales. Los cronistas que llegaron con los conquistadores españoles quedaron asombrados por lo que presenciaron. Pedro Cieza de León, quien viajó extensamente por el territorio inca en los años 1540, escribió con asombro sobre los almacenes que encontraba cada pocos kilómetros a lo largo de los caminos. Estas colcas, como se llamaban en quechua, eran estructuras circulares de piedra diseñadas para preservar alimentos mediante un ingenioso sistema de ventilación. Contenían maíz, quinoa, papa deshidratada llamada chuño, charqui o carne seca, y todo tipo de provisiones. Pero estos almacenes no eran simplemente para alimentar a los ejércitos en campaña o para prevenir hambrunas. Eran parte integral de un sistema de hospitalidad estatal que convertía cada viaje imperial en una demostración de abundancia y poder. Bernabé Cobo, jesuita que escribió su monumental Historia del Nuevo Mundo a mediados del siglo XVII, después de décadas de investigación, describió cómo cada tambo, cada estación de descanso en los caminos imperiales, funcionaba como un centro de redistribución donde la generosidad del Sapa Inca se manifestaba de manera tangible. Las excavaciones arqueológicas modernas han confirmado estas descripciones. En Huanucopampa, un complejo administrativo inca en los Andes centrales del Perú, los arqueólogos descubrieron una plaza capaz de albergar a 15,000 personas simultáneamente, rodeada de más de 4,000 estructuras de almacenamiento. Los análisis de los restos encontrados en las vasijas de cerámica revelaron trazas de chicha, de maíz fermentado, de pimientos y de otros ingredientes asociados con festines masivos. Este sitio no era único. A lo largo de todo el Japacñán, ese sistema de caminos que se extendía por más de 40,000 kilómetros, conectando regiones tan diversas como las selvas amazónicas, las áridas costas del Pacífico y las alturas heladas de la Puna, existían cientos de estos centros administrativos y ceremoniales. Cada uno era un nodo en una red de reciprocidad que mantenía unido al imperio. Para entender por qué los festines eran tan cruciales, debemos comprender la naturaleza misma del imperio inca. El Tahuantinsuyo no era un estado en el sentido moderno, con fronteras claramente definidas y una burocracia impersonal. Era más bien una confederación compleja de etnias, cada una con sus propias tradiciones, idiomas y lealtades locales. Los incas del Cusco habían conquistado a estos pueblos, sí, pero para mantener su lealtad necesitaban más que guarniciones militares. Necesitaban tejer una red de obligaciones mutuas. Y en el mundo andino, estas obligaciones se sellaban con comida y bebida compartidas. Un festín no era un simple acto de generosidad, era un contrato social, un reconocimiento público de relaciones de poder y responsabilidad. Cuando el Sapa Inca ofrecía un banquete a los curacas de una región recién conquistada, no estaba simplemente siendo hospitalario. Estaba formalizando su relación, estaba diciendo en el lenguaje más claro posible: yo te proveo abundancia, y tú me debes lealtad y servicio. Los caminos mismos, esas arterias de piedra que serpenteaban a través de paisajes imposibles, subiendo montañas de más de 5,000 metros de altura, cruzando desiertos donde no llovía durante décadas, atravesando ríos mediante puentes colgantes tejidos de fibras vegetales, estos caminos eran más que infraestructura física. Eran manifestaciones del orden cósmico que los incas creían haber establecido. En la cosmovisión andina, profundamente influenciada pero no creada enteramente por los incas, el universo estaba dividido en 3 planos o pachas. El Hanan Pacha era el mundo de arriba, el reino de las deidades celestiales, donde moraba Inti, el dios Sol, padre divino del Sapa Inca. El Key Pacha era este mundo, el plano medio donde vivían los humanos, los animales, las plantas,
y el Ucupacha era el mundo de abajo, el reino de las semillas, de los muertos, de las fuerzas generativas de la tierra. Los caminos conectaban no solo lugares geográficos, sino también estos planos cósmicos. Los cerros, las montañas que los caminos escalaban eran considerados apus, espíritus poderosos que debían ser honrados y propiciados. Las cuevas y manantiales que los caminos encontraban en su recorrido eran pacarinas, lugares de origen sagrados. Y los tambos donde se celebraban los festines eran espacios liminales donde lo humano se encontraba con lo divino, donde el emperador, hijo del sol, renovaba los pactos que mantenían el orden del cosmos. Garcilaso de la Vega, el Inca, quien escribió a principios del siglo XVII y quien tenía sangre tanto inca como española, describió cómo su tío, un noble inca, le explicó que cada acto del Sapa Inca, incluyendo su manera de comer y beber, estaba cargado de significado ritual. El emperador no comía simplemente para nutrirse, comía para mantener el orden del universo, para asegurar que el sol siguiera saliendo cada mañana, que las lluvias llegaran a tiempo para las cosechas, que los terremotos no destruyeran los pueblos. Este contexto espiritual y cosmológico es fundamental para comprender los festines en los caminos sagrados. No eran eventos seculares, no eran simplemente política o economía. Eran actos religiosos profundos que conectaban a todos los participantes con las fuerzas que, según creían, sostenían el mundo mismo. Y así, con esta comprensión de los orígenes, con este entendimiento del contexto espiritual y político, podemos ahora adentrarnos en las manifestaciones específicas de estos festines, en cómo se desarrollaron, en cómo funcionaban en la práctica diaria del imperio más grande que las Américas conocieron antes de la llegada de los europeos. Los primeros festines imperiales de los que tenemos registro confiable ocurrieron durante el reinado de Pachacútec, el noveno Sapa Inca, quien gobernó aproximadamente desde el año 1438 hasta 1471. Este hombre, cuyo nombre significa literalmente el que transforma la tierra, no solo expandió dramáticamente los territorios bajo control cusqueño, sino que también codificó y sistematizó las prácticas que convertirían a los incas de un señorío regional en un imperio verdaderamente continental. Antes de Pachacútec, los incas ya practicaban formas de hospitalidad ritual. Las crónicas recopiladas por Juan de Betanzos en los años 1550, basadas en testimonios de nobles incas que recordaban las historias transmitidas por sus abuelos, mencionan festines celebrados por gobernantes anteriores, pero estos eran eventos relativamente modestos, limitados al Valle del Cusco y sus alrededores inmediatos. Todo cambió cuando Pachacútec enfrentó la crisis que definiría su reinado. En el año 1438, los Chancas, una confederación poderosa del oeste, lanzaron un ataque devastador contra el Cusco. El entonces Sapa Inca, Huiracocha, Viracocha, Inca, huyó cobardemente con su hijo favorito y heredero designado. Pero el joven príncipe Cusi Yupanqui, quien más tarde tomaría el nombre de Pachacútec, se quedó para defender la ciudad sagrada. Los relatos de esta batalla, preservados en múltiples crónicas, tienen elementos míticos. Se dice que las piedras mismas se convirtieron en guerreros para ayudar a defender el Cusco. Pero la realidad histórica es que Pachacútec, mediante una combinación de valor militar y alianzas estratégicas con clanes menores que habían sido ignorados por la élite tradicional, logró repeler a los chancas y lanzar una contraofensiva que no solo los derrotó, sino que incorporó su territorio al imperio naciente. Lo que vino después fue revolucionario. Pachacútec no se conformó con la victoria militar. Comprendió que para mantener un imperio en expansión necesitaba innovar en la forma misma de gobernar.
y una de sus innovaciones más brillantes fue la sistematización de los festines como herramienta de control imperial. Pedro Sarmiento de Gamboa, quien en 1572 escribió una historia de los incas basándose en testimonios de más de 100 nobles y sabios indígenas, describe cómo Pachacútec reorganizó completamente la estructura social del Cusco. Dividió la ciudad en barrios, asignó tierras y estableció un sistema de mitayoc, de trabajo rotativo obligatorio, que proporcionaría la mano de obra para todos los proyectos imperiales. Pero, y esto es crucial, el mitayoc no era esclavitud. Los trabajadores eran alimentados, vestidos y entretenidos durante su servicio. Cada grupo de trabajadores que llegaba a la capital o a cualquier otro proyecto estatal era recibido con chicha abundante y comida sustanciosa. Los festines no eran recompensas ocasionales, eran parte integral del sistema mismo. Las excavaciones en Sacsayhuamán, la monumental fortaleza ceremonial que domina el Cusco y cuya construcción Pachacútec inició, han revelado áreas extensas dedicadas específicamente a la preparación de alimentos en escala masiva. Se encontraron hornos comunales, áreas de almacenamiento y miles de fragmentos de vasijas para chicha, muchas de ellas con decoraciones elaboradas que indican uso ceremonial. Los arqueólogos estiman que durante los periodos de construcción más intensos podían estar trabajando simultáneamente en Sacsayhuamán hasta 20,000 personas. Alimentar a esta multitud diariamente y hacerlo de manera que reforzara el prestigio imperial requería una logística sofisticada que los incas desarrollaron hasta convertirla en arte. Fue también bajo Pachacútec que comenzó la expansión sistemática del Jápac Ñan. Los caminos andinos existían desde mucho antes de los incas. Algunas secciones databan de culturas anteriores como los Wari. Pero Pachacútec los unificó, los estandarizó y los expandió dramáticamente, creando una red integrada que conectaba todos los rincones del imperio en crecimiento. Y a lo largo de estos caminos, cada cierta distancia calculada cuidadosamente, se establecieron los tambos. La palabra tambo viene del quechua tampú y se refería a cualquier estructura de descanso, pero en el contexto imperial adquirió un significado específico. Los tambos imperiales no eran simples posadas, eran centros de poder y abundancia. Cieza de León, en su crónica del Perú escrita en los años 1550, describe tambo tras tambo en su viaje por el territorio inca. Algunos eran complejos monumentales con docenas de edificios. Otros eran estructuras más modestas, pero siempre funcionales. Lo que todos compartían era la presencia de colcas, esos almacenes circulares llenos de provisiones, y de cocinas comunitarias donde se preparaban las comidas. En los tambos más importantes, aquellos ubicados en puntos estratégicos o que servían como centros administrativos regionales, existían edificios especiales llamados callanca. Estos eran salones rectangulares enormes. Algunos medían más de 70 metros de largo, con techos sostenidos por hileras de pilares. Dentro de estas callancas se celebraban los festines más importantes. Imagina por un momento una de estas escenas. Es el año 1450. Pachacútec ha enviado a uno de sus generales, acompañado por varios de sus hijos, en una expedición para someter a los pueblos del altiplano al sur del lago Titicaca. La campaña ha sido exitosa. Varios curacas locales han aceptado la autoridad cusqueña, no tanto por el temor a las armas incas, aunque éstas ciertamente inspiran respeto, sino por las promesas de acceso a los almacenes imperiales, de protección contra enemigos tradicionales y de participación en los prestigiosos festines del Zapa Inca. Los curacas recién sometidos son invitados a un tambo importante cerca de la orilla del lago sagrado. Al llegar, quedan impresionados.
El complejo se extiende sobre varias hectáreas, perfectamente organizado. Hay corrales para llamas y alpacas, fuentes de agua canalizada, jardines donde crecen plantas aromáticas y medicinales. Pero lo que más llama su atención son los almacenes. Hilera tras hilera de colcas que suben por la ladera de la montaña cercana. Los representantes del Sapa Inca, nobles cusqueños vestidos con túnicas finamente tejidas, tocados con plumas de aves exóticas traídas de las selvas orientales y con grandes orejeras de oro que han dado a la élite inca el nombre español de orejones. Reciben a los curacas con toda ceremonia. Se les conduce a la callanca principal. El interior está fresco a pesar del sol intenso del altiplano. Las gruesas paredes de piedra mantienen una temperatura agradable. El piso está cubierto con esteras tejidas de totora, la planta que crece abundante en los humedales del lago. A lo largo de las paredes se han colocado bancos bajos de piedra, cubiertos con textiles suaves de lana de alpaca. Y entonces comienza el festín. Grandes vasijas de chicha, algunas tan enormes que requieren 2 hombres fuertes para levantarlas, son traídas ceremoniosamente. La chicha no es simplemente cerveza, es el líquido sagrado que conecta a los humanos con los dioses. Ha sido preparada durante semanas por ayas, las mujeres escogidas que sirven en los templos del sol y en los aposentos del Sapa Inca. Ellas masticaron el maíz germinado para iniciar la fermentación con las enzimas de su saliva, un proceso sagrado que transforma el grano común en bebida divina. Los nobles cusqueños sirven personalmente a los curacas invitados, un gesto de gran significado. En la jerarquía inca, servir chicha a alguien es un acto de honra, pero también establece una relación. El que sirve tiene autoridad sobre el que recibe. Es reciprocidad asimétrica, generosidad que crea obligación. Llega luego la comida. Grandes fuentes de cerámica contienen papas cocidas en sus docenas de variedades, algunas dulces, otras amargas pero nutritivas después del procesamiento adecuado. Hay quinoa preparada con ají y hierbas aromáticas. Hay cuy, esos pequeños roedores andinos asados enteros sobre brasas, considerados un manjar especial. Y hay carne de llama, estofada durante horas hasta que se deshace en la boca, sazonada con sal traída desde la costa a cientos de kilómetros de distancia. Otra demostración del alcance del poder cusqueño. Durante el festín, no solo se come y bebe. Hay música, flautas de pan y tambores marcan ritmos ancestrales. Hay danzas realizadas por grupos especializados que cuentan historias de conquistas incas, de dioses benévolos, del orden que el imperio ha traído al mundo. Hay oradores que recitan historias, cantores que improvisan versos alabando tanto a los anfitriones como a los invitados, manteniendo ese delicado balance que la reciprocidad requiere. Y al final de la noche, cuando la chicha ha fluido abundantemente y todos los presentes sienten el calor de la confraternidad, los nobles cusqueños formalizan las nuevas alianzas. Se intercambian regalos, textiles finos, ornamentos de metal, vasijas ceremoniales. Los curacas juran lealtad al Sapa Inca, prometen proveer mita, trabajo cuando se les requiera y aceptar a los representantes imperiales que se instalarán en sus territorios. A cambio, reciben la promesa de abundancia, de protección y de acceso continuado a festines como este. Este patrón, establecido y refinado durante el reinado de Pachacútec, se repetiría miles de veces a lo largo del siguiente siglo, a medida que el imperio continuaba su expansión. Los festines se convirtieron en el aceite que mantenía funcionando la maquinaria imperial, en el lenguaje común que podía ser entendido por pueblos que hablaban docenas de idiomas diferentes, en la demostración tangible de que el poder inca no era solo destructivo, sino también generativo y nutritivo. Bajo el hijo de Pachacútec, Túpac Yupanqui, quien gobernó desde aproximadamente 1471 hasta 1493, el imperio inca alcanzó su máxima extensión territorial.
Este emperador, cuyo nombre significa Yupanqui memorable, fue un conquistador brillante, pero también un administrador perspicaz que comprendió la importancia de consolidar las conquistas mediante el sistema de festines que su padre había perfeccionado. Las campañas de Túpac Yupanqui lo llevaron por el norte hasta lo que hoy es Ecuador, conquistando el reino de Quito después de una resistencia feroz. Por el sur, sus ejércitos llegaron hasta el río Maule en el centro de Chile, enfrentándose a los mapuches, quienes demostraron ser adversarios formidables. Al este, exploró las fronteras amazónicas, y en la costa occidental, según algunas interpretaciones controvertidas de las crónicas, incluso pudo haber liderado expediciones oceánicas hacia islas del Pacífico. Con cada conquista, el sistema de caminos y tambos se extendía. Pedro Cieza de León, quien viajó extensamente por estas regiones apenas 20 años después de la conquista española, quedó asombrado por la infraestructura que encontró. Describió caminos tan bien construidos que parecían obras de gigantes, puentes colgantes sobre abismos que le quitaban el aliento, y tambos tan numerosos que nunca viajaba más de una jornada sin encontrar uno. Las evidencias arqueológicas han confirmado y expandido estas descripciones. En la región del Chinchaysuyo, el cuarto noroccidental del imperio, los arqueólogos han identificado más de 200 tambos a lo largo de las diversas rutas del Capac Ñan. En el Collasuyo, el cuarto suroriental, el número es aún mayor debido a las vastas distancias del altiplano. Cada uno de estos tambos era un punto potencial para celebrar festines, desde modestas comidas para chasquis, los veloces mensajeros que corrían por los caminos, hasta banquetes monumentales cuando pasaba el emperador mismo o sus representantes principales. Durante el reinado de Túpac Yupanqui se refinó también el sistema de aprovisionamiento de estos tambos. Cada región del imperio tenía la obligación de contribuir a los almacenes con productos locales. Las comunidades de la costa árida proporcionaban pescado seco, moluscos y guano para fertilizante. Las del altiplano contribuían con papas deshidratadas, carne de llama seca y lana. Las de los valles intermedios proveían maíz, frijoles y ají. Las de las selvas orientales enviaban coca, plumas de aves exóticas y maderas preciosas. Este sistema de aprovisionamiento regional creaba una red de interdependencia que fortalecía la cohesión imperial. Cuando un curaca del altiplano asistía a un festín en un tambo costero y probaba pescado fresco que nunca había comido, o cuando un señor de la costa bebía chicha hecha de maíz cultivado en terrazas a 4.000 metros de altura, se les recordaba tangiblemente la extensión y diversidad del imperio del que ahora formaban parte. Los cronistas españoles quedaron particularmente impresionados por la escala de algunos de estos festines. Garcilaso de la Vega describe en sus comentarios reales, escritos a principios del siglo XVII, basándose en memorias de su niñez en el Cusco y en relatos de parientes incas, cómo el Zapa Inca podía invitar a festines a decenas de miles de personas simultáneamente cuando realizaba ceremonias importantes en la capital. Pero incluso los festines en los caminos, lejos de la capital, podían ser eventos de escala monumental. En Huanucopampa, ese complejo administrativo del que hablamos anteriormente, los arqueólogos encontraron evidencias de festines que alimentaron a miles de personas. Los análisis de los restos óseos de animales revelaron que se consumieron cientos de llamas en eventos específicos. Los fragmentos de vasijas de chicha, cuando se contabilizaron y se calculó su capacidad total, indicaron que en algunos festines se consumieron literalmente miles de litros de cerveza de maíz. La logística detrás de estos eventos era asombrosa. Meses antes de que el Zapa Inca visitara una región, los administradores locales, Quipuca Mayox, que mantenían registros en sus quipus, esos fascinantes sistemas de cuerdas anudadas, comenzaban los preparativos. Se seleccionaban las llamas que serían sacrificadas. Se encargaba a las comunidades locales que incrementaran su producción de maíz para chicha.
Se convocaba a tejedores para preparar textiles que serían regalados. Se enviaban mensajeros a regiones distantes solicitando productos especiales que impresionarían a los invitados. Cuando finalmente llegaba el día del festín, todo estaba meticulosamente organizado. Existía un protocolo estricto para quién se sentaba dónde, quién bebía primero, quién recibía las mejores porciones de comida. Este protocolo no era arbitrario, reflejaba y reforzaba la jerarquía social y política del imperio. El Sapa Inca, cuando estaba presente, ocupaba el lugar de honor. A menudo se sentaba en un tiana, un taburete bajo de madera finamente tallada, que era símbolo de su autoridad. Su esposa principal, la Colla, se sentaba a su lado. Alrededor de ellos se ubicaban los nobles de la Panaca Real, el linaje familiar del emperador. Más allá, estaban los curacas importantes de las regiones conquistadas, organizados según el rango y la importancia de sus territorios. Incluso el acto de beber chicha estaba ritualizado. El Sapa Inca bebía de un quero, un vaso ceremonial a menudo hecho de madera pintada o de metal precioso, decorado con escenas de conquistas o de ceremonias religiosas. Cuando honraba especialmente a alguien, podía ofrecer de su propio quero o regalar el quero mismo, un honor extraordinario que convertía al recipiente en un objeto sagrado y en un símbolo tangible de favor imperial. Bernabé Cobo, en su Historia del Nuevo Mundo, describe cómo el consumo de chicha durante estos festines no era simplemente cuestión de beber hasta la intoxicación, aunque esto ciertamente ocurría. Era un acto comunicativo. Cada brindis era una declaración. Cuando el Sapa Inca ofrecía chicha a un curaca, estaba reafirmando su relación. Cuando dos curacas bebían juntos, estaban formalizando una alianza. Cuando se vertía chicha en la tierra antes de beber, se estaba honrando a la Pachamama, la Madre Tierra, y a los apus, los espíritus de las montañas. La comida misma era también lenguaje. Ciertos alimentos tenían significados específicos. La carne de llama, especialmente de llamas jóvenes sacrificadas ritualmente, representaba pureza y sacrificio. El cuy, ese pequeño roedor andino, era considerado un animal especial con propiedades curativas y proféticas. Los sabios incas podían leer presagios en sus entrañas. El maíz, especialmente en su forma de chicha, conectaba a los comensales con el dios Sol Inti, quien había enseñado a los humanos su cultivo según los mitos incas. Y no debemos olvidar que estos festines no eran eventos puramente humanos. Los incas creían que los dioses participaban también. Antes de que los humanos comieran, se hacían ofrendas a las huacas, los lugares y objetos sagrados. Se quemaba comida en braseros ceremoniales, el humo ascendiendo hacia el Hanam Pacha, alimentando a las deidades celestiales. Se vertía chicha en el suelo, nutriendo a la Pachamama y al Uku Pacha. Solo después de que los dioses habían recibido su porción, los humanos podían consumir la suya. Esta dimensión religiosa de los festines no puede sobreestimarse. En la cosmovisión inca, el Sapa Inca era el intermediario principal entre los mundos humano y divino. Su persona misma era sagrada, era el hijo del sol. Su cuerpo físico era la manifestación terrenal de la divinidad solar. Cuando él comía y bebía en un festín, no estaba simplemente alimentándose, estaba performando un acto cósmico que mantenía el orden del universo. Por lo tanto, cuando participabas en un festín imperial, no estabas simplemente disfrutando de buena comida y bebida. No estabas solo formalizando alianzas políticas, estabas participando en un ritual que conectaba el plano humano con el divino, que aseguraba la continuidad del sol en su recorrido celestial, que garantizaba las lluvias y las cosechas, que mantenía alejados los terremotos y las enfermedades. Esta es la clave para entender
¿Por qué los festines en los caminos sagrados eran tan importantes para los incas? No eran lujos ni extravagancias, eran necesidades cósmicas. Eran la manera en que el imperio se mantenía no solo políticamente cohesionado, sino también espiritualmente centrado. Eran el pegamento que unía cielo y tierra, lo divino y lo humano, el Cusco y las provincias más remotas en los confines del Tahuantinsuyo. El imperio inca alcanzó su apogeo durante los reinados de Huayna Cápac, quien gobernó desde aproximadamente 1493 hasta 1525 y los primeros años de sus sucesores antes de la llegada de los conquistadores españoles. Este periodo vio el refinamiento máximo del sistema de festines, pero también reveló algunas de las tensiones y contradicciones inherentes al modelo imperial inca. Huayna Cápac, cuyo nombre significa el joven señor poderoso, heredó un imperio en su máxima extensión. Ya no había grandes conquistas por hacer. Las fronteras habían alcanzado límites naturales o habían encontrado pueblos como los mapuches que resistían ferozmente la dominación inca. El desafío ahora era mantener unido lo que se había conquistado, y los festines se volvieron aún más cruciales en esta empresa. Durante su largo reinado, Huayna Cápac pasó años viajando por los caminos imperiales, visitando las provincias, celebrando festines monumentales. Las crónicas describen cómo su presencia transformaba regiones enteras. Meses antes de su llegada prevista, los tambos locales bullían de actividad. Se convocaba a trabajadores de comunidades circundantes para reparar caminos, limpiar plazas, renovar estructuras. Se acumulaban reservas de comida que habrían alimentado a las poblaciones locales durante meses. Pedro Pizarro, primo del conquistador Francisco Pizarro, quien llegó al Perú siendo muy joven y vivió entre los incas antes de la conquista total, escribió décadas después sus recuerdos de lo que los nobles incas le habían contado sobre estos viajes imperiales. Describió cómo el Zapa Inca viajaba con un séquito de miles de personas, una verdadera ciudad móvil que incluía no solo guerreros y administradores, sino también sus esposas secundarias, sus hijos, sacerdotes, astrólogos, tejedores, orfebres, músicos y bufones. Cuando este séquito imperial llegaba a un tambo importante, se instalaba durante días o incluso semanas, y cada día había festines. No un solo festín grande, sino múltiples eventos cuidadosamente coreografiados. Por las mañanas, festines más modestos para oficiales menores y administradores locales. Por las tardes, banquetes más elaborados para curacas importantes. Por las noches, ceremonias que se extendían hasta el amanecer, iluminadas por antorchas, llenas de música y danza, donde la chicha fluía en torrentes y se sacrificaban decenas de llamas. Pero detrás de esta magnificencia había complejidades y tensiones crecientes. El sistema de festines, tan efectivo para crear lealtades, también generaba enormes costos y expectativas que se volvían cada vez más difíciles de satisfacer. Los análisis modernos de las capacidades de almacenamiento de las colcas, combinados con cálculos sobre productividad agrícola andina, sugieren que el imperio estaba operando cerca de sus límites logísticos. Cada festín monumental requería concentrar recursos de vastas áreas. Esto funcionaba bien cuando el sistema de redistribución operaba eficientemente, pero creaba vulnerabilidades cuando había disrupciones. Y las disrupciones comenzaban a acumularse. En las fronteras norteñas del imperio, en lo que hoy es Ecuador, los pueblos recientemente conquistados se rebelaban periódicamente. Huayna Cápac pasó años combatiendo estas rebeliones, y aunque las aplastó militarmente, la necesidad de mantener guarniciones permanentes y de celebrar festines pacificadores repetidamente drenaba recursos. Más preocupante aún, comenzaban a aparecer grietas en el sistema de reciprocidad que era fundamental para la cohesión imperial. El historiador peruano María Rozwadowski,
quien en el siglo XX dedicó décadas al estudio profundo de documentos coloniales y fuentes arqueológicas, identificó evidencias de que algunas comunidades comenzaban a resentir las demandas imperiales. El problema era estructural. El sistema de mita, el trabajo rotativo que todas las comunidades debían al Estado inca, en teoría era recíproco. Las comunidades trabajaban, pero eran alimentadas y festejadas durante su servicio. Pero a medida que el imperio crecía, las demandas crecían también. Se necesitaban más trabajadores para mantener los caminos, para cultivar las tierras estatales, para trabajar en las minas, para servir en las guarniciones militares. Algunas comunidades, especialmente aquellas en regiones estratégicas o ricas en recursos, encontraban que pasaban más tiempo cumpliendo obligaciones de mita que trabajando sus propias tierras. Y aunque recibían comida durante su servicio, esta provenía frecuentemente de las mismas tierras estatales que ellos cultivaban, creando un círculo que algunos comenzaban a percibir como explotador más que recíproco. Los festines intentaban contrarrestar este resentimiento. Eran recordatorios tangibles de la generosidad imperial. Pero para algunas comunidades, especialmente aquellas más recientemente conquistadas y menos integradas al sistema, los festines comenzaban a parecer sobornos más que expresiones genuinas de reciprocidad. Había también tensiones religiosas. Los incas eran relativamente tolerantes con las creencias locales. Permitían que los pueblos conquistados mantuvieran sus propios dioses y rituales, siempre que también honraran a Inti y aceptaran la naturaleza divina del Sapa Inca. Pero esta tolerancia tenía límites, y los festines imperiales eran eventos profundamente imbricados con la religión estatal inca. Cuando un curaca de un pueblo recién conquistado asistía a un festín imperial, se esperaba que participara en los rituales, que hiciera ofrendas al sol, que reconociera públicamente la superioridad de las huacas cusqueñas. Para algunos, esto era simplemente política, un precio pequeño por los beneficios de pertenecer al imperio. Para otros, especialmente sacerdotes y líderes religiosos tradicionales, era una afrenta a sus propias tradiciones sagradas. Las crónicas mencionan ocasionalmente rebeliones que tenían componentes religiosos, pueblos que rechazaban no tanto la autoridad política inca como su hegemonía espiritual. Estos conflictos eran especialmente difíciles de resolver, porque el Sapa inca no podía simplemente aplastarlos militarmente sin socavar su propia legitimidad, que se basaba en ser el Hijo del Sol, el intermediario benevolente entre humanos y dioses. Huayna Cápac intentó navegar estas complejidades mediante una combinación de firmeza militar y generosidad ritual incrementada. Construyó nuevos tambos, especialmente en las regiones problemáticas del norte. Aumentó la frecuencia de festines. Distribuyó regalos con más liberalidad. Pero estas medidas, aunque efectivas a corto plazo, exacerbaban las presiones logísticas sobre el sistema. Había también cambios en la naturaleza misma de los festines. En los primeros tiempos del imperio, bajo Pachacútec y Túpac Yupanqui, los festines habían sido eventos relativamente sobrios, cargados de significado religioso y político, pero no excesivos en su consumo. Ahora, bajo Huayna Cápac, comenzaban a adquirir un carácter más extravagante. Los cronistas españoles que entrevistaron a nobles incas que recordaban este periodo describieron festines que duraban días enteros, donde el consumo de chicha alcanzaba niveles que incluso para los estándares indulgentes de la época parecían excesivos. Describieron competencias de bebida donde se esperaba que los participantes consumieran cantidades prodigiosas, demostrando así su hombría y su devoción al Sapa Inca. Esta escalada en la ostentación de los festines reflejaba quizás una ansiedad subyacente. Mientras más grande era el imperio, más necesitaba el Sapa Inca impresionar, más necesitaba demostrar que su poder era ilimitado, que los recursos del Tahuantinsuyo eran inagotables. Y luego, en el año 1525, murió Huayna Cápac,
Las circunstancias exactas son debatidas por los historiadores. Algunas crónicas sugieren que murió de una enfermedad, posiblemente viruela, esa enfermedad europea que comenzaba a extenderse por las Américas antes incluso de que los conquistadores llegaran a las regiones andinas. Otras crónicas sugieren causas más místicas o políticas. Lo que es indiscutible es que su muerte desencadenó una crisis sucesoria. El imperio inca no tenía reglas claras de sucesión. En teoría, el Zapa inca elegía entre sus muchos hijos a aquel más capaz para heredar. Pero esto dejaba espacio para conflicto, especialmente cuando el emperador moría repentinamente sin haber designado claramente a un sucesor. Dos de los hijos de Huayna Cápac reclamaron el trono. Huáscar, cuya madre era la esposa principal y hermana del emperador según la costumbre inca de matrimonio entre hermanos para mantener la pureza de sangre solar, y Atahualpa, hijo de una esposa secundaria pero el hijo favorito del emperador durante sus últimos años, criado en Quito y respaldado por los generales veteranos del ejército norteño. Lo que siguió fue una guerra civil devastadora. Los festines, que habían sido herramientas de unificación, se convirtieron ahora en armas políticas. Ambos pretendientes intentaban comprar lealtades mediante banquetes generosos. Las reservas de los tambos se agotaban rápidamente mientras cada bando intentaba superar al otro en generosidad. Esta guerra civil, que duró aproximadamente desde 1529 hasta 1532, devastó al imperio. Decenas de miles murieron en las batallas. Las redes de caminos y tambos, antes mantenidas meticulosamente, comenzaron a deteriorarse. Y lo más importante, el contrato social fundamental entre el Zapa inca y su pueblo, ese delicado balance de reciprocidad que los festines simbolizaban, se rompió cuando los primeros conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, llegaron a las costas peruanas en 1532, encontraron un imperio desgarrado por la guerra civil, con sus recursos agotados y sus estructuras de poder fracturadas. Y aunque finalmente Atahualpa emergió victorioso, capturando y ejecutando a su hermano Huáscar, su victoria fue pírrica. Apenas había consolidado su control cuando fue capturado por Pizarro en Cajamarca en noviembre de 1532. La captura de Atahualpa en Cajamarca marca el principio del fin del imperio inca como entidad política independiente. Pero el sistema de festines en los caminos sagrados no desapareció inmediatamente. De hecho, su transformación durante las décadas siguientes revela tanto su importancia fundamental para la sociedad andina como la adaptabilidad de las tradiciones indígenas frente a la conquista europea. Permíteme llevarte a ese momento fatídico, al 16 de noviembre de 1532. Atahualpa había aceptado reunirse con los extranjeros barbudos en la plaza de Cajamarca. Según múltiples crónicas, incluyendo las de testigos presenciales como Francisco de Jerez y Pedro Pizarro, el Zapa inca llegó en andas doradas, cargado por los nobles más importantes, vestido con las ropas más finas, rodeado por miles de sus guerreros y cortesanos. Había pasado la noche anterior celebrando un festín en su campamento. Los españoles, escondidos en los edificios alrededor de la plaza, podían escuchar los cantos, la música, el bullicio de miles de personas bebiendo y comiendo. Era un festín de victoria, celebrando la derrota de Huáscar y la consolidación del poder de Atahualpa. Era también, aunque nadie lo sabía entonces, el último gran festín imperial del imperio inca independiente. Lo que sucedió en la plaza es bien conocido. El fraile Vicente de Valverde ofreció a Atahualpa un breviario, intentando explicar el cristianismo y exigir la sumisión al rey de España. Atahualpa, después de examinar el libro y arrojarlo al suelo, pronunció palabras que los cronistas registraron de diversas maneras, pero cuyo significado era claro. Él era el señor supremo de estas tierras, no rendía homenaje a nadie. Pizarro dio la señal. Los españoles, armados con espadas de acero, arcabuces y caballos, animales que los incas nunca habían visto,
atacaron. La masacre duró menos de 1 hora. Miles de incas murieron sin que un solo español perdiera la vida. Y Atahualpa, el hijo del sol, el señor de los 4/4 del mundo, fue tomado prisionero. Lo que siguió fue uno de los episodios más extraordinarios de la conquista. Atahualpa, desde su cautiverio, ofreció llenar una habitación con oro y otra con plata a cambio de su libertad. Los españoles aceptaron. Y entonces, a través de los caminos imperiales, llegaron a Cajamarca caravanas de llamas cargadas con tesoros. Venían de templos, de palacios, de los tambos mismos. Durante meses, mientras se reunía el rescate, Atahualpa vivió en un cautiverio extrañamente privilegiado. Los españoles le permitían mantener algunos aspectos de su vida imperial. Le servían sus esposas, sus sirvientes le traían comida. Y ocasionalmente celebraba festines menores, ahora bajo la mirada curiosa de los conquistadores. Pedro Pizarro, quien tenía apenas 15 años cuando llegó al Perú, escribió décadas después cómo había observado estas comidas. Describió cómo Atahualpa comía rodeado de ritual, cómo cada bocado era preparado cuidadosamente, cómo nunca tocaba la comida directamente con sus manos, sino que sus sirvientes la sostenían cerca de su boca. Describió cómo todo lo que el Zapa Inca tocaba durante el día era guardado y luego quemado ceremonialmente, porque era demasiado sagrado para ser usado por otros. Estos festines en cautiverio eran sombras patéticas de la magnificencia imperial previa, pero mantenían viva, aunque fuera tenuemente, la estructura de poder y significado que había sostenido al imperio. Para los nobles incas que aún servían a Atahualpa, estos rituales recordaban que su señor era todavía el Zapa Inca, todavía el hijo del sol, todavía el centro del cosmos, a pesar de su humillante cautiverio. En julio de 1533, los españoles ejecutaron a Atahualpa. Las razones fueron complejas y controvertidas, incluso en su propia época. Lo acusaron de conspirar contra ellos, de ordenar la ejecución de su hermano Huáscar, de mantener ejércitos secretos preparados para atacar. Lo ejecutaron mediante estrangulamiento con garrote, un método considerado más honorable que la hoguera que inicialmente le habían prometido si no se convertía al cristianismo. Con su muerte, el imperio inca como entidad política unificada efectivamente terminó, pero los caminos y los tambos permanecieron. Los españoles, pragmáticos, reconocieron inmediatamente el valor de esta infraestructura. Pedro de Cieza de León, viajando por el Perú en los años 1540, apenas una década después de la conquista, encontró que muchos tambos aún funcionaban, aunque ahora servían tanto a viajeros españoles como indígenas. Los españoles intentaron mantener el sistema de tambos porque lo necesitaban para controlar su nueva colonia, pero hubo cambios significativos. Los tambos ya no eran mantenidos por el sistema de mita para beneficio del Zapa Inca y redistribución ceremonial. Ahora eran requisados para servicio de los españoles, sin la reciprocidad ritual que había hecho el sistema tolerable bajo los incas. Los festines no desaparecieron, pero se transformaron. En algunas regiones, especialmente aquellas donde la presencia española era débil, los curacas locales continuaron celebrando festines al estilo incaico. Estas celebraciones se convirtieron en actos de resistencia cultural, maneras de mantener vivas las tradiciones y la memoria del imperio perdido. Los documentos coloniales del siglo XVI, muchos de ellos estudiados por historiadores modernos como Steve Stern y Karen Spaulding, revelan que las autoridades españolas estaban constantemente preocupadas por estos festines indígenas. Los veían como potenciales focos de rebelión, momentos donde los indígenas podían reunirse sin supervisión española, recordar su pasado glorioso y quizás conspirar para recuperarlo. Hubo rebeliones. La más significativa fue la de Manco Inca, otro hijo de Huayna Cápac, a quien los españoles inicialmente instalaron como gobernante títere en el Cusco.
En 1536, Manco se rebeló, sitió el Cusco con un enorme ejército y casi expulsó a los españoles. Aunque finalmente fracasó y tuvo que retirarse a Vilcabamba, en las selvas montañosas al norte del Cusco, estableció allí un estado inca de resistencia que sobrevivió hasta 1572. En Vilcabamba, Manco Inca y sus sucesores intentaron recrear las tradiciones imperiales, incluyendo los festines. Las crónicas españolas que describen las expediciones contra este estado rebelde mencionan que cuando finalmente capturaron Vilcabamba, encontraron estructuras ceremoniales, almacenes con provisiones y evidencias de que se habían celebrado festines al estilo tradicional. Pero estos eran ecos, no continuaciones plenas. El sistema de festines dependía de la vasta red de caminos, de los miles de tambos, de la capacidad de concentrar recursos de un imperio continental. Vilcabamba era solo un pequeño enclave, rico en simbolismo pero limitado en recursos. Mientras tanto, en las áreas bajo control español, los festines indígenas continuaban, pero cada vez más mezclados con elementos cristianos. La Iglesia Católica, con su propia tradición de celebraciones religiosas con comida y bebida, encontraba difícil suprimir completamente las costumbres indígenas de festines. En lugar de eso, intentó cristianizarlas. Las festividades del Corpus Christi en el Cusco colonial, por ejemplo, se convirtieron en eventos que combinaban procesiones católicas con danzas y festines que tenían claros antecedentes incaicos. Los nobles indígenas, ahora parte de una élite colonial subordinada pero aún influyente, utilizaban estas ocasiones para demostrar su riqueza y mantener su prestigio mediante la hospitalidad generosa. Los cronistas del siglo XVI y XVII describen estas festividades coloniales con una mezcla de fascinación y desaprobación. Guamán Poma de Ayala, un noble indígena peruano que escribió su monumental Nueva Corónica y Buen Gobierno alrededor de 1615, incluyó dibujos de festines coloniales donde los participantes indígenas vestían una mezcla de ropas tradicionales e hispanas, bebían de queros decorados pero también de copas europeas, comían tanto comidas andinas tradicionales como platos españoles. Los caminos mismos comenzaron a deteriorarse. Sin el sistema de mita dedicado a su mantenimiento constante, sin la red organizada de trabajadores especializados, los caminos incaicos empezaron a sufrir los efectos del clima andino. Puentes colgantes que habían sido renovados anualmente bajo el sistema inca se pudrían sin reemplazo. Secciones pavimentadas se cubrían de vegetación. Tambos enteros eran abandonados o convertidos en haciendas españolas. Para el final del siglo XVI, apenas 60 años después de la conquista, gran parte del sistema había desaparecido o se había transformado irreconociblemente. Los españoles construían sus propios caminos, adecuados para caballos y eventualmente carretas, no para caminantes y caravanas de llamas. Establecían sus propias postas, no basadas en el modelo inca de redistribución ritual, sino en el modelo europeo de servicios pagados. Sin embargo, en regiones remotas, especialmente en el altiplano y en algunos valles andinos profundos donde la presencia española era mínima, elementos del sistema antiguo persistieron. Comunidades indígenas continuaron usando secciones de los caminos incaicos, continuaron celebrando festines en fechas tradicionales, continuaron honrando las huacas a lo largo de los caminos. Estas prácticas, aunque fragmentadas y transformadas, se convirtieron en semillas de continuidad cultural. Mantenían viva la memoria de un tiempo cuando los caminos de los Andes eran arterias de un imperio magnífico, cuando los festines no eran simplemente comidas sino rituales cósmicos, cuando caminar por las montañas era participar en un orden sagrado que conectaba tierra y cielo, humanos y dioses. 500 años después de la caída del imperio inca, el legado de los festines en los caminos sagrados continúa resonando en los Andes y más allá. Para entender este legado, debemos mirar no solo a lo que se perdió, sino también a lo que sobrevivió, a lo que se transformó,
y a lo que nos enseña sobre la naturaleza del poder, la comunidad y la memoria cultural. Comencemos con lo más tangible, los propios caminos. Aunque gran parte del Hapak Ñan desapareció bajo la maleza, bajo construcciones modernas, o simplemente se deterioró por siglos de abandono, sorprendentemente mucho sobrevivió. En las últimas décadas, arqueólogos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, chilenos, colombianos y argentinos han trabajado para identificar, mapear y, en algunos casos, restaurar secciones de este sistema monumental de caminos. En el año 2014, la UNESCO declaró el Capac Ñan Patrimonio de la Humanidad. Esta designación reconoce no solo la extraordinaria ingeniería de los caminos, sino también su importancia como paisaje cultural, como testimonio de una civilización que entendió que la infraestructura no es meramente funcional, sino también simbólica y sagrada. Hoy, puedes caminar secciones de estos antiguos caminos. Uno de los más famosos es el Camino Inca a Machu Picchu, recorrido anualmente por cientos de miles de turistas. Pero hay muchos otros, menos conocidos pero igualmente impresionantes. En algunos de estos caminos, todavía encuentras tambos, ahora en ruinas pero aún reconocibles. Encuentras tramos de pavimentación original. Encuentras escaleras talladas en roca viva que han resistido 500 años de lluvias y heladas andinas. Y en algunos lugares especiales encuentras comunidades andinas que mantienen tradiciones que se remontan directamente a los tiempos incaicos. El antropólogo peruano Luis Millones, quien ha estudiado durante décadas las continuidades culturales andinas, ha documentado cómo en algunas comunidades del Cusco y de otras regiones andinas todavía se celebran festines comunales que siguen patrones reconociblemente incaicos. Estas celebraciones modernas, por supuesto, están sincretizadas con el catolicismo, pero si observas cuidadosamente ves los elementos antiguos. Ves cómo se vierte chicha en la tierra antes de beber, honrando a la Pachamama. Ves cómo ciertas montañas son invocadas por nombre, reconociendo su naturaleza como apus. Ves cómo la comida se distribuye, siguiendo principios de reciprocidad que tienen ecos claros en las descripciones que los cronistas del siglo XVI hicieron de los festines imperiales. Una de las tradiciones más fascinantes es la del Capac Reymi, o celebración del Gran Señor. Esta fiesta, que tiene lugar en diciembre, coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio sur, recrea ceremonias incaicas. En Cusco, actores vestidos como nobles incas, sacerdotes y guerreros performan rituales en las ruinas de Sacsayhuamán. Hay ofrendas al sol. Hay música tradicional tocada en instrumentos precolombinos y hay, por supuesto, festines donde se sirve comida preparada según recetas tradicionales. Estos eventos son, en parte turismo, en parte recuperación cultural genuina. Representan el esfuerzo de las comunidades andinas modernas por reconectar con su pasado precolombino, por reclamar una identidad que la colonización intentó suprimir pero no logró eliminar completamente. Los festines específicamente, como práctica cultural, han sobrevivido de maneras sorprendentes. En comunidades andinas contemporáneas, cuando se construye una casa nueva, cuando se inaugura un camino o un puente, cuando se celebran matrimonios o se conmemoran muertos, se ofrecen festines comunales. La escala es obviamente mucho menor que los banquetes imperiales incaicos, pero los principios son reconocibles. El antropólogo John Murra, quien en el siglo XX realizó estudios pioneros sobre la economía andina, identificó la continuidad de lo que llamó economía vertical. En tiempos incaicos, el imperio controlaba múltiples zonas ecológicas, desde la costa hasta las montañas hasta las selvas, permitiéndole acceder a productos diversos. Las comunidades andinas modernas, aunque en menor escala, mantienen este patrón, controlando tierras en diferentes altitudes para acceder a diferentes cultivos.
Y cuando estas comunidades celebran festines, especialmente en festividades importantes, buscan incluir productos de todas estas zonas ecológicas, recreando en miniatura la diversidad que caracterizaba los festines imperiales incaicos. Hay papas de la puna, maíz de los valles intermedios, ají de las tierras más cálidas. Esta diversidad no es accidental, es una declaración cultural, una conexión tangible con el pasado. La chicha misma, esa bebida sagrada central a todos los festines incaicos, sobrevive robusta. En toda la región andina, desde Colombia hasta Argentina, las comunidades rurales e incluso algunas urbanas continúan preparando y consumiendo chicha. Las recetas varían regionalmente. Algunas chichas se hace de maíz, otras de quinoa, otras de frutas. Pero el proceso básico, la fermentación de granos o frutas para crear una bebida ligeramente alcohólica que se consume comunitariamente, se mantiene notablemente consistente con las descripciones coloniales de las prácticas incaicas. En algunos mercados andinos todavía puedes encontrar chicherías, establecimientos que se especializan en servir chicha. Algunas de estas chicherías operan desde hace generaciones, manteniendo recetas familiares celosamente guardadas. Beber chicha en una de estas chicherías tradicionales, rodeado de lugareños que han venido a socializar después de un día de trabajo, es experimentar un pequeño fragmento de continuidad cultural que se extiende a través de siglos. Pero el legado de los festines incaicos va más allá de estas continuidades culturales directas. También ha influenciado profundamente cómo entendemos la historia andina y precolombina en general. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante sobre el Imperio Inca, especialmente en obras populares y en la educación básica, enfatizaba sus aspectos militares. Se presentaba a los incas como conquistadores implacables que construyeron su imperio por la fuerza. Esta narrativa no estaba completamente equivocada. Los incas ciertamente usaron la fuerza militar, pero era incompleta. El estudio de los festines y del sistema de reciprocidad ha revelado una imagen mucho más matizada. Ha mostrado que el imperio inca se mantenía tanto por el consentimiento como por la coerción, tanto por la generosidad como por la amenaza. Ha revelado un sistema político sofisticado que entendía que el poder duradero no puede basarse únicamente en el miedo. Este entendimiento tiene implicaciones que van más allá de la historia andina. Nos invita a reconsiderar cómo entendemos el poder y el gobierno en general. La imagen del festín como herramienta política no es única de los incas. Las encontramos en muchas sociedades preindustriales, desde los potlaches de las tribus de la costa noroeste de Norteamérica hasta los banquetes de los señores medievales europeos. Pero los incas llevaron esta práctica a una escala y sistematización sin paralelo en las Américas precolombinas. Los historiadores económicos también han encontrado en el sistema incaico de festines y redistribución lecciones sobre organización económica alternativa. Karl Polanyi, economista austrohúngaro del siglo XX, usó el ejemplo inca para argumentar que no todas las economías históricas se basaban en mercados y comercio como entendemos estos términos modernamente. El imperio inca tenía muy poco comercio comercial. La mayoría de la distribución de bienes ocurría mediante redistribución estatal y los festines eran nodos cruciales en esta red de redistribución. Este modelo, aunque no replicable en sociedades modernas complejas, desafía la asunción de que el capitalismo de mercado es la única forma natural o inevitable de organizar la producción y distribución económica. Demuestra que sociedades grandes y complejas pueden funcionar con principios económicos radicalmente diferentes. Para las comunidades indígenas andinas contemporáneas, el legado de los festines incaicos tiene un significado particular. En un contexto donde frecuentemente enfrentan marginación económica y discriminación cultural, la memoria del imperio inca, de su sofisticación, de su poder, de su capacidad de organizar y alimentar a millones de personas, ofrece una fuente de orgullo y de identidad positiva.
Los movimientos indígenas en Perú, Bolivia, Ecuador y otros países andinos frecuentemente invocan el pasado incaico como inspiración. No necesariamente buscan recrear el imperio literalmente, eso sería imposible y probablemente indeseable, pero buscan recuperar valores que asocian con ese pasado: la reciprocidad, el respeto por la naturaleza, la organización comunitaria, el balance entre lo material y lo espiritual. Los festines comunales modernos, las celebraciones de fechas tradicionales, el uso continuado del quechua y otros idiomas andinos, todas estas prácticas son formas de resistencia cultural, maneras de afirmar que la conquista española no borró completamente la civilización que existía antes, que hay continuidades profundas que conectan a los andinos contemporáneos con sus antepasados precolombinos. Para el mundo en general, para aquellos de nosotros que no somos andinos, pero que estudiamos y nos fascinamos con esta historia, el legado de los festines incaicos es una invitación a expandir nuestra imaginación sobre lo que es posible en términos de organización social, de expresión cultural, de relación con el medio ambiente. Los incas construyeron uno de los imperios más grandes del mundo sin ruedas, sin animales de tiro grandes aparte de las llamas que no pueden ser montadas, sin escritura alfabética, sin hierro. Lo hicieron mediante organización ingeniosa, mediante trabajo humano coordinado meticulosamente y mediante un sistema de reciprocidad que mantenía cohesión social a través de vastas distancias y diversas culturas. Los festines en los caminos sagrados eran manifestaciones de este sistema. Eran momentos donde la organización abstracta se volvía tangible y experiencial, donde las relaciones de poder y reciprocidad se expresaban en el lenguaje universal de comida y bebida compartidas, donde lo político, lo económico y lo espiritual se fusionaban en ceremonias que nutrían simultáneamente cuerpos, relaciones sociales y el cosmos mismo. Cuando caminamos por los restos de esos caminos antiguos, cuando probamos chicha preparada según métodos tradicionales, cuando leemos las crónicas que describen aquellos festines monumentales, no estamos simplemente mirando hacia un pasado muerto. Estamos conectándonos con tradiciones vivas que han sobrevivido siglos de cambio y trauma. Estamos reconociendo la creatividad y resiliencia humanas. Estamos recordando que ha habido y puede haber muchas formas de organizar nuestras vidas juntos. Y así, queridos oyentes de Somnialis, llegamos al final de nuestro viaje por los caminos sagrados de los Andes. Hemos caminado desde los orígenes del Imperio Inca en el Valle del Cusco hasta su caída ante los conquistadores españoles. Hemos participado, al menos en imaginación, en festines monumentales donde se sellaban alianzas, se honraba a los dioses y se mantenía unido un imperio que se extendía desde las selvas hasta las cumbres nevadas, desde el océano hasta las estrellas. Esta historia de los festines incaicos es muchas cosas simultáneamente. Es historia política, mostrando cómo el poder se ejerce y se mantiene no solo mediante la fuerza, sino también mediante la generosidad calculada. Es historia económica, revelando sistemas de producción y distribución que funcionaban según principios diferentes a los nuestros, pero no menos sofisticados. Es historia religiosa, explorando cómo lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban inextricablemente en la cosmovisión andina. Pero quizás más que nada, es una historia sobre lo humano, sobre nuestra necesidad de conectar unos con otros, de formar comunidades, de encontrar significado en actos compartidos. El festín, después de todo, es una de las prácticas culturales más universales. Cada sociedad humana conocida, desde las más simples hasta las más complejas, ha desarrollado alguna forma de comida ceremonial compartida. Lo que hace especiales a los festines incaicos no es que fueran únicos en concepto,
sino que fueron ejecutados en una escala asombrosa y con un grado de sistematización que los convirtió en el pegamento que mantenía unida una sociedad de millones de personas esparcidas sobre miles de kilómetros de geografía, extraordinariamente diversa y desafiante. En nuestro mundo moderno, donde frecuentemente comemos solos, donde la comida se ha vuelto a menudo un asunto puramente funcional de consumo calórico, quizás hay lecciones que podemos aprender de los incas. No necesitamos, ni podríamos, replicar sus festines imperiales, pero podríamos recuperar algo de su entendimiento de que comer juntos es un acto que crea y refuerza comunidad, que compartir comida y bebida es una forma de comunicación tan importante como las palabras. Cuando los incas servían chicha a un nuevo aliado, cuando compartían carne de llama sacrificada ritualmente, cuando pasaban noches enteras en callancas llenas de música y danza, no estaban simplemente disfrutando, estaban construyendo el mundo en el que querían vivir. Estaban afirmando valores, creando relaciones, conectándose con lo sagrado. Nosotros también, en nuestras comidas compartidas, en nuestras celebraciones, en los momentos donde nos reunimos alrededor de mesas cargadas de comida, estamos haciendo algo más que nutrirnos. Estamos manteniendo tradiciones, estamos creando memorias, estamos afirmando nuestra humanidad compartida. Los caminos de los incas, esas arterias de piedra que subían y bajaban por las montañas más altas del mundo, ya no llevan a los chasquis corriendo con mensajes urgentes, ya no ven pasar al Zapa Inca en sus andas doradas rodeado de miles de cortesanos. Muchos están en ruinas, cubiertos de vegetación, olvidados excepto por las comunidades locales que ocasionalmente los usan para llegar a campos remotos. Pero el espíritu de esos caminos, la idea de que el viaje mismo puede ser sagrado, de que los lugares de descanso son oportunidades para renovar lazos sociales y espirituales, de que alimentar a otros es una responsabilidad y un privilegio, ese espíritu sobrevive en las comunidades andinas que mantienen tradiciones ancestrales. Sobrevive en los festivales que recrean ceremonias antiguas. Sobrevive en cada vaso de chicha compartido, en cada papa sembrada según el calendario tradicional, en cada ofrenda a la Pachamama. Y sobrevive también en la memoria, en las historias que contamos, en las crónicas que preservamos, en las ruinas que estudiamos y protegemos. Sobrevive aquí, en este momento, mientras tú escuchas estas palabras en la oscuridad de tu habitación, conectándote a través del tiempo y el espacio con una civilización que brilló intensamente hace 500 años en las montañas de Sudamérica. Antes de despedirnos esta noche, me gustaría pedirte algo, querido oyente. Déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos sobre esta historia. Quizás tienes raíces andinas y esta historia resuena contigo de manera personal. Quizás has visitado Perú o Bolivia y has caminado por algunos de estos caminos antiguos. O quizás esta historia simplemente te ha hecho pensar sobre cómo organizamos nuestras propias sociedades, sobre nuestras propias tradiciones de hospitalidad y comunidad. También nos encantaría saber sobre qué otros temas te gustaría que habláramos en futuros episodios de Somnialis. El pasado es vasto y está lleno de historias fascinantes. Hay civilizaciones antiguas por explorar, personajes extraordinarios por conocer, momentos decisivos que cambiaron el curso de la historia. ¿Qué te interesa? ¿Qué culturas? ¿Qué períodos? ¿Qué eventos te llaman la atención? Comparte tus sugerencias. Leemos cada comentario y tus ideas nos ayudan a decidir hacia dónde viajaremos en el tiempo en nuestro próximo encuentro. Y si has disfrutado este viaje nocturno por los caminos sagrados de los Andes, considera suscribirte a Somnialis. Cada video que creamos es una puerta hacia el pasado, una invitación a conocer las infinitas maneras en que los humanos hemos vivido, pensado, soñado y construido civilizaciones. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguno de estos viajes.
y además apoyas nuestro trabajo de investigar meticulosamente, de consultar fuentes académicas, de presentar la historia con todo el rigor que merece, pero también con la belleza narrativa que hace que valga la pena escucharla. La noche avanza, querido viajero del tiempo. Las estrellas que brillan sobre ti esta noche son las mismas que brillaban sobre los chasquis mientras corrían por los caminos imperiales, sobre los nobles que se reunían en las callancas para sus festines, sobre Pachacútec, cuando soñó con expandir su pequeño reino del Cusco hasta los confines del mundo conocido. Hay algo reconfortante en eso, en saber que a pesar de todos los cambios, a pesar de imperios que surgen y caen, de civilizaciones que florecen y se desvanecen, hay continuidades. El cielo nocturno permanece. Las montañas de los Andes siguen alzándose majestuosas, y las historias, si las cuidamos, si las contamos y las escuchamos, esas también permanecen, conectándonos con todos los que vinieron antes, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande que nuestras vidas individuales. Que descanses bien esta noche, envuelto en la tranquilidad del saber, acompañado por los ecos de voces antiguas que aún resuenan en las piedras de los caminos sagrados. Que tus sueños te lleven a lugares extraordinarios, a tiempos remotos, a las alturas donde el aire es delgado pero la vista se extiende hasta el horizonte. Hasta nuestro próximo encuentro nocturno, hasta nuestro próximo viaje al pasado, te dejo con esta imagen final. Una noche en los Andes, hace 500 años, un fuego arde en el patio central de un tambo. Alrededor de ese fuego, personas de diferentes lugares, hablando diferentes idiomas, vistiendo diferentes ropas, comparten chicha y comida. Por un momento, las diferencias se disuelven en el calor del fuego y en el calor de la comunidad. Por un momento, son simplemente humanos compartiendo sustento y compañía en las montañas imponentes, bajo las estrellas eternas. Ese momento fue real. Ocurrió miles de veces, en cientos de lugares. Y aunque los fuegos se apagaron hace siglos, aunque los festines terminaron, aunque el imperio cayó, la esencia de ese momento, la conexión humana, la búsqueda de significado, el anhelo de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos, eso nunca muere. Buenas noches desde Somnialis. Que la historia te acompañe en tus sueños.